Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Vi a Satanás caer del cielo. Vi a Satanás caer del cielo. Aquí tengo la camisa hoy. Not today, Satan. Not today. Y vamos a hablar de esta realidad espiritual para entenderla en nuestro presente y ver la diferencia de los dos puntos de vista de cómo se interpreta cada vez que una persona lee y ve la realidad de Satanás. Ves, cuando dice vi a Satanás caer del cielo, ya tal vez en tu mente se formaliza esta visión, esta idea de lo que tú naturalmente desde niño aprendiste y se te conformó a una ideología, a una teología de una tradición de fe occidental, de una religión judeo-romana, cristiana, para formalizar y condicionar a occidentales en el Nuevo Mundo. Y por eso esta literatura, así cuando venimos a ella, ya hemos sido, como decir, condicionados desde nuestra cultura y nuestra niñez. Y entonces pues es lo único que entendemos, y al reunirnos por tantos años semanalmente con personas, tanto nuestros familiares como aquellas personas más significativas para nosotros, que todos están cimentados en la misma idea, en las mismas creencias, es inevitable que entonces uno por naturaleza esto sea la verdad de uno. Y entonces uno vea e interprete la vida, el contexto, la realidad y el presente ahora, así como lo aprendió. Y la pregunta es, históricamente, ¿es verdad? ¿Pudimos haber aprendido cosas? ¿Pudimos haber sido enseñados cosas que históricamente y verdaderamente no son verdad? Y la respuesta es sí. En mi caso, la respuesta fue sí. Por muchos años yo fui nacido, yo fui ese condicionado, instruido en la tradición de fe judeo-romana cristiana. Y así interpretaba y entendía todas estas realidades. Y no ha sido que hasta por mi propia cuenta en los pasados 20 años de estudio histórico, sistemático, teológico y estudiando otras tradiciones de fe y mucha otra literatura, he venido entonces a tener una mejor comprensión de toda esta literatura y sus historias y su trasfondo histórico, que me ha motivado a hacer esta serie de videos que llamo Universidad Cristo, donde el fin es que conozcamos la verdad de la historia y la verdad del contenido espiritual, la verdad de la realidad de Dios a través de la historia, y cómo esta verdad transforma a la vida al ser consciente en su presente de la realidad que siempre es. Y por ende vamos a ver lo que para Jesús históricamente fue lo que él dijo: vi a Satanás caer del cielo. Y miremoslo cómo esa realidad se manifestó, y vamos a ver tres textos. Tengo a Lucas 10:18, que ya lo leímos. También vamos a leer Juan 12:31. Juan 12:31 dice: ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo, cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. Y el otro texto que vamos a mirar también es 2 de Corintios capítulo 4, verso 4, que dice: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Y entonces el texto continúa, pero vamos a ver qué históricamente, a qué históricamente se está refiriendo. Se está refiriendo a cuando Jesús dijo: vi a Satanás caer del cielo. Se está refiriendo a que, como la tradición de fe interpreta la vida de Jesús como
Dios mismo, que se encarnó en Jesús. Y entonces si miramos, basado a la teología y a la satanología, la forma en cómo interpreta el origen de esta realidad de Satanás, es que era un ángel de luz, o Luzbel, o Lucifer, que se encontraba en el cielo y un día se enalteció, quiso la misma gloria de Dios. Y por ende entonces, según se interpreta, según la tradición de fe cristiana interpreta a Isaías capítulo 14 y a Ezequiel capítulo 28, interpretan como que Dios arrojó a Satanás del cielo y una tercera parte de los ángeles. Lo cual en el Tanakh, que el Tanakh es lo que llamaríamos Viejo Testamento o la Biblia judeo-hebrea, sus escrituras, en su literatura, esa realidad que los cristianos creen no existe en su literatura. Ni Isaías 14 está hablando de ningún Satán, enemigo de Dios y enemigo de la humanidad, que causa el mal, ni Ezequiel 28 tampoco está hablando de ningún ángel caído, ni ningún lucero de la mañana que se fue en contra. Estos son ideologías de una tradición de fe cristiana, judeo-romana, lo que es una religión. Como parte de la religión del occidente, esta es una de sus dogmas, esta es una de sus credos, de sus creencias, que el ser humano tiene un enemigo y ese enemigo es un ser exterior que es el que causa todo el mal y el mundo está en las condiciones que está por culpa de ese Satanás, el diablo, el enemigo. Él, como dicen los textos, el dueño del mundo, como decir, quien gobierna al mundo. Entonces vamos a ver ahora históricamente, naturalmente, a qué Jesús se refirió cuando dijo, vi a Satanás caer del cielo. Y cómo Jesús lo vio y cómo la Biblia nos representa esa realidad. Porque está personificando una realidad natural que en toda la humanidad siempre ha sido una experiencia interna. Y así es como es, especialmente en los evangelios, en las enseñanzas de Jesús el Cristo, Él, después de haber experimentado y haber visto a Satanás caer del cielo, vino a concientizar a los suyos de tal realidad. Entonces, aquí en Universidad Cristo, como el énfasis es compartir la historia de la vida de Jesús, un ser humano como tú y como yo, no de una perspectiva de la tradición o de la teología de la creencia, sino de una perspectiva histórica, donde entonces Jesús vio caer a Satanás del cielo en el proceso de los 18 años, donde la Biblia no menciona que desde los 12 hasta los 30, qué sucedió en la vida de Jesús. Y como aquí numerosamente hemos compartido que Jesús fue al oriente y a través de la metodología del crecimiento espiritual que el oriente contiene a través de literatura inspirada por Dios, que lleva al ser humano a ser consciente de sí mismo, de su naturaleza, y motiva a través de tradiciones, de enseñanzas, de prácticas, el crecimiento personal, el crecimiento espiritual, el crecimiento de la conciencia, del entendimiento
de Dios, donde lleva a un ser humano que tal vez tenía fe, creencia en Dios, a conocer a Dios, a ver a Dios, a entender la realidad que Dios es. Y en esos 18 años, al ser instruido por tal sabiduría oriental, por el espíritu de la verdad, del Dharma, de la ley eterna, que antecedió toda su cultura judeo-hebrea y su literatura, entonces ahí fue donde él experimentó la realidad de ver a Satanás. ¿Y qué es ver a Satanás? Satanás representa o tipifica la naturaleza egocéntrica de cada ser humano, que naturalmente desde que nació, basado en dónde nació en el mundo, en qué contexto, en qué cultura, fue formalizado a vivir a entender, a crecer, a creer lo que su cultura le enseñaba y lo que su cultura lo condicionaba. En el lado occidental de nosotros, ¿ves? Nuestra cultura, mi idioma fue el español, no fue el ruso. Mi ideología de fe fue creer en las Sagradas Escrituras, la Biblia, tal y como viene de la Reina Valera o de todas estas interpretaciones, ¿ves? Y eso es la tradición que nos formalizó. Tanto el lenguaje como la educación secular, como los gobiernos, como todo eso es un sistema ya preformado para condicionar a las personas, a los habitantes, a tales ideologías, a tales creencias, para que entonces en esa área del mundo vivan así. Por eso no creemos como los musulmanes creen, por eso no creemos como los chinos o japoneses creen, porque no fuimos instruidos en esa realidad. Pero si hubiésemos nacido como ellos, entonces viviríamos como ellos, creeríamos los principios en los cuales ellos creen. Entonces, esta es la realidad que necesitamos entender como trasfondo histórico y entender el uso de palabras y significado que originalmente tienen. Originalmente, el concepto de Satanás es un concepto que, por ser una palabra hebrea, aramea, entonces hay que mirarla en el uso y en el origen de lo que llamamos el Viejo Testamento para entenderla a qué se significaba. Ahora, históricamente, el concepto de Satanás, la representación o la personificación de algo adversario, porque la palabra hebrea Satán significa adversario, oponente, opositor. Entonces, la realidad espiritual, natural, que todo ser humano, como un Satán, siempre ha tenido, ha sido dentro de sí mismo. Y es su propia egocéntrica naturaleza que actúa dentro del ser humano a través de pensamientos, a través de ideas, a través de entonces de emociones, actúa dentro del ser humano como un oponente, como un adversario, como un opositor. ¿A quién? A uno mismo. ¿Nunca has escuchado esa realidad que dicen, ¿quién es tu peor enemigo? Tú mismo. Por esas conversaciones internas que uno mismo tiene. Entonces, de esa realidad parte este principio de cómo Jesús vio caer a Satanás. Porque está utilizando un lenguaje simbólico,
representativo a la realidad interna que él, en el proceso de ser educado en el espíritu de vida, que vivificó su egocéntrica forma de ser o sus ideologías que había condicionado su vida desde que nació, en su panorama y trasfondo histórico como un judío hebreo que había sido basado a sus leyes, tradiciones, mandamientos, reglamentos, templos, sinagogas, sacrificios de animales. ¿Ves? Había sido formalizado en sus historias, en sus cuentos, en sus leyes, en sus héroes, como lo fue Abraham, David, Moisés y toda esa realidad. Y asimismo en su Dios, el Dios de su pueblo, el Dios de su cultura étnica, el Dios que había hecho solamente un pacto con ellos y no con las naciones. Y en todo eso fue su realidad histórica. Y por eso, al haber salido de su parentela y por estos 18 años que la Biblia no menciona, uno que conoce y estudia la historia y estudia la literatura oriental, como aquí he compartido lo que es el Bhagavad Gita, lo que representa esta historia espiritual. Y alguien que entonces es instruido en la revelación de Dios, del Espíritu de vida eterno, de una realidad que une a todo ser humano, que naturalmente era una verdad, una ideología, una mentalidad diferente a la de Jesús, a la cual él había nacido. Por ende, al ser instruido, al él ser enseñado los principios espirituales de unión con Dios, como lo vemos a través del Bhagavad Gita y de mucha de la literatura oriental, que por miles de años antecedió las historias de las culturas judeo-hebreas. Entonces son las evidencias que naturalmente uno que conoce la literatura oriental y la compara con la occidental, la Biblia, entonces puede formalizar el mismo espíritu que está trayendo, que está compartiendo. Y por eso entonces yo comparto esta verdad de Jesús vio a Satanás, vio la realidad de su adversario, de su egocéntrico ser, caer al ser transformado. ¿Cómo? Al ser instruido, al ser iluminado, al ser discipulado, al ser enseñado por otras tradiciones, por otros principios de vida, y al ver la vida de cómo otras personas vivían, lo influenció y vino a reconocer y vino en el proceso natural en el cual un ser humano puede cambiar. Vino a asimilar las mismas enseñanzas, los mismos principios, las mismas verdades. Y así podemos ver históricamente cómo naturalmente un ser humano, no un Dios que se hizo hombre y así como se interpreta en la fe religiosa del occidente, no, podemos ver en la historia como un ser humano, como tú y como yo, naturalmente puede ver a Satán caer del cielo. Puede ver a través del proceso natural que va sinceramente internalizando verdades, principios y los pone en práctica para cambiar, para autodominarse. Principios donde ahora contempla y valora unas realidades
que vienen a ser su verdad y su norte de vida, su razón de vida. Entonces, es el ser humano que ahora tiene el poder dentro de sí mismo para confrontar y para superar aquel poder, aquella adversidad, aquella mentalidad, aquellas emociones que por unos tiempos, años, desde su niñez, lo habían condicionado y lo dominaban. Y así la Biblia nos las enseña en el libro de Mateo, capítulo 4, cuando dice que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado ¿por quién? Por Satanás y por el diablo. Entonces, ¿qué naturalmente esta historia nos está diciendo? ¿Ves? Porque de la forma en como la tradición de fe ve, al creer en ese ser exterior, en ese malévolo, en ese causante de todo el mal, en ese enemigo de las almas, en ese adversario, en ese dueño de todo el mundo o quien gobierna el mundo, ¿ves? Ese ser exterior nunca entienden la realidad de su ser interior. Y aquí el texto nos está llevando a ver la realidad del interior de un ser humano que en esta forma, ¿cómo lo expresa? Al ser tentado, y por eso vemos las tentaciones. Bueno, una persona que lleva 40 días ayunando, ¿cómo va a ser tentado? Con hambre, naturalmente. Convierte piedras en pan. Naturalmente, ¿de dónde proviene esa tentación? De la mente del ser humano que tiene hambre y que se está cuestionando a sí mismo como naturalmente tú y yo nos cuestionamos a nosotros mismos por 20,000 cosas, como decimos diariamente. Donde uno mismo puede decir en un momento, yo soy hijo de Dios, como vemos en el texto en el capítulo 3, después de haber sido bautizado, que escuchó la voz de Dios, la paloma que descendió, todo eso simbólicamente. Y uno puede estar, yo soy el hijo de Dios, y 3 minutos después estar cuestionándose todo lo que uno 3 minutos antes estaba afirmando. ¿Por quién? Por la misma naturaleza interna, satánica, diabólica, natural, que es nuestra egocéntrica voz interna o nuestra serpiente. Y así es como estas historias están personificando tal realidad que pasa en todo ser humano. Y por eso vemos Jesús siendo tentado, ¿dónde? En su ser, en su mente. ¿Dónde estás en un sitio y de momento, ¿qué te viene a la mente? Te viene todo lo que yo puedo hacer. Yo puedo ser un empresario, yo puedo irme a los placeres y bienes que el mundo y el sistema me ofrece. Inclusive su propia gente deseaban a un héroe, deseaban a un Mesías, a un líder político y rey. Él tenía esa capacidad de yo puedo ser ese, y con los celotes, con los sicarios, con todas estas otras sectas guerreras que en ese primer siglo estaban listos para pelear contra Roma. Él podía hacer, bueno, vamos a meterle mano para yo ser el Mesías que mi pueblo entiende que vendrá. Cuando en realidad él vino a ser el Cristo, y fue el Cristo el ser que dominó su propio ser. Y este es el ejemplo de aquel que ve a Satanás caer del cielo, aquel que ahora en sí mismo trabaja consigo mismo para crecer naturalmente, que es crecer espiritualmente dentro de sí y autodominarse su egocéntrica naturaleza,
que siempre quiere llevar a uno a buscar lo placentero, lo momentáneo, lo ligero, lo gratificante y a desobedecer principios de vida eterna. Y ahí está la realidad de esta gran enseñanza. Y por eso vemos a través de las Escrituras que está compartiendo esa realidad. Y si miramos los textos, cada vez que utiliza la palabra diablo o la palabra el enemigo, ¿cuál es otra de las palabras? La palabra Satanás. Necesitamos verla en el contexto y miremos el contexto de lo que está hablando. Como cuando dice, y Satanás entró en Judas. ¿Qué está diciendo? ¿Ves? Es esa fuerza egocéntrica dentro de uno que motivó a Judas a que por el beneficio de sacar unos shekels, sacar unas monedas, el beneficio de él. ¿Por qué Jesús reprendió a Pedro en el capítulo 16 de Mateo y le dijo, apártate de mí, Satanás? Porque en este caso, el Satanás estaba siendo en la realidad de Pedro, su naturaleza egocéntrica, que era lo que estaba buscando, a que Jesús fuera ese héroe político que ellos deseaban, porque estaban buscando un reino político. Y por eso Jesús, un arameo, en su lengua natural aramea hebrea, le está diciendo, hey Pedro, no seas un Satanás, no seas un adversario, no seas un oponente a la realidad del reino de vida, el reino espiritual. Y por ende vemos en el transcurso del proceso de Pedro sus próximas actividades. Cuando sacó la espada, ¿y por qué? Por esas emociones incontroladas. Le cortó supuestamente la espada, siendo ese el último milagro que Jesús hizo, que según le pegó la oreja. Y vemos a Pedro después, no, yo contigo voy hasta la muerte. Y vemos el ejemplo de que no, tú me vas a rechazar. ¿Por qué? Porque estamos lidiando personalmente con nuestra naturaleza humana siempre. Y esta literatura, eso es lo que está notificando. No de un ser exterior, sino de una realidad interior. Que ese Satán, esa adversidad, ese ser oponente, es una fuerza que dentro de ti está. Como claro Romanos capítulo 7, como claro Gálatas capítulo 5, como claro, aquí tengo unas notas, cuando Mateo capítulo 13, verso 19, Jesús dice, el maligno en la parábola, dice, el maligno que arrebata la semilla del corazón. ¿Quién es ese maligno que arrebata la semilla del corazón? El propio ser egocéntrico de uno. Y por eso a través de la historia están dando poéticamente, personificando realidades internas que tú, yo y todo ser humano a través de la historia ha experimentado. Y vemos la sutileza de cómo dentro de uno mismo se disparan estas emociones, estos impulsos, estos deseos, y eso viene a ser el maligno que roba la pureza y mete impureza, que roba la paz con tantas cosas. Y esa es la realidad espiritual que necesitamos conocer para entonces crecer en el dominio propio de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, y que entonces ahora tenemos el medio de contrarrestar esa egocéntrica naturaleza. ¿Con qué? Con buena información, con suprema información, con verdades y principios y prácticas que motiven a uno al crecimiento sobrenatural, espiritual y al dominio propio
para entonces uno enfocarse en la verdad, en la pureza y ser perfecto. Ser como vuestro Padre es perfecto, según Mateo 5:48. Y es una realidad que podemos vivir. Estoy mirando las notas y también por eso vemos como Jesús en Mateo 15:19 les decía, pues del corazón salen los malos deseos, los malos pensamientos, el robo, la manipulación, la muerte, la matanza, el crimen, el adulterio, todo lo que tiene que ver, ¿de dónde sale? De dentro del ser humano. Por eso Jesús en Juan capítulo 8, verso 44, le dijo a los fariseos saduceos, ustedes son hijos ¿de quién? De su propia naturaleza, egocéntrica. ¿Quién es ese padre? ¿Quién es esa mentalidad que ustedes son esclavos de? Personificado esa realidad como el diablo. Ese espíritu que actúa dentro de la mente y los corazones de aquellos que rechazan al espíritu de vida, al espíritu de Dios, al espíritu de verdad, de pureza, de amor, al espíritu. ¿Ves qué es un espíritu? Es ese poder interno que al uno no vivirlo, al uno no estar consciente, al uno no dominarse a uno mismo en el espíritu de verdad, de justicia, de amor, de paz, de todas las características que como Gálatas capítulo 5, verso 22 en adelante, de amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza, dominio propio. En ello es que uno crece, se autodomina y así ve caer del cielo hacia lo más bajo del ser humano a Satanás, a ese ser egocéntrico, a ese ser y mentalidad y voz adversa que si uno no tiene un contexto, una verdad suprema, entonces va a dominar. Y así es como vemos como históricamente Jesús vio a Satanás caer del cielo, porque está hablando de unas realidades espirituales que suceden dentro de cada ser humano. Y cómo Satanás y cómo el Dios del mundo, ves, en el contexto de su mundo, ¿qué predominaba? Ese Dios, ese espíritu inmundo, ese ser egocéntrico en la vida de las personas, que unos querían riquezas. No que las riquezas sean malas, sino es cómo obtener las riquezas. Otros llamaban a aquellos romanos enemigos, a aquellos samaritanos enemigos, y despreciaban a los seres humanos. Y los seres humanos vivían bajo el que gobernaba ese mundo, quien es el mismo que sigue gobernando el mundo en aquellas mentes y corazones que siguen en esa naturaleza egocéntrica, superficial. Inclusive aquí vemos en la televisión a veces personas que dicen, le vendí mi alma al diablo. Y nos están diciendo la real verdad. ¿A quién? Al ser egocéntrico. Y por eso vemos el libertinaje, o por eso vemos cómo son. Y es la realidad que son personas que quieren vivir al garete. Pues es la realidad, le vendieron su alma a ese espíritu interno de hacer. Y cada persona siempre recibe la recompensa de sus acciones. Así que tengamos en mente esto cada vez que venimos a los textos del Nuevo Testamento y procuremos estudiar más lo que Satanás, según todas estas historias, y el diablo
el enemigo, o como vemos aquí en el texto, ¿cuál era el otro? El maligno, que son las palabras que se usan para personificar esas realidades externas. Y así vamos a poder entender mejor las enseñanzas de Jesús. Vamos a entender mejor las enseñanzas de Pablo, de Pedro, de Santiago, de Juan. Porque están liderando con la misma naturaleza del ser humano en diferentes tiempos cuando somos confrontados o expuestos a diferentes situaciones en nuestro contexto de vida. Necesitamos entender el contexto histórico y también traerlo a la realidad de nosotros. Y así bregamos con esa realidad interna para quien reine en nosotros, Cristo, que es el espíritu de vida. Y cómo reina basado en el conocimiento y en el entendimiento de toda verdad espiritual. Y entonces en el dominio de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, para entonces uno procurar la perfección, ser perfecto, como mi Padre, como la máxima ley, como la máxima verdad y realidad. Ese es mi Padre, el amor, la justicia, el bien, la hermandad, el gozo, la felicidad, el contentamiento. Ese es mi reino, el reino de mi Padre, y es el estado presente de hoy y ahora, porque juntos vemos la realidad de Satán caer del cielo. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.